Tras el Anschluss, la vida en Viena cambió de forma brutal para los judíos. En esta escena, son obligados a borrar consignas mientras sufren humillación pública frente a la mirada de simpatizantes nazis. Este acto muestra cómo la persecución comenzó con degradación social antes de escalar a violencia sistemática. Es una imagen impactante del inicio de lo que culminaría en el Holocausto. Tras la erupción del Mount Bandai en 1888, aldeas enteras desaparecieron en cuestión de minutos. Los habitantes de Fukushima observan atónitos una enorme roca, testigo del poder devastador del desastre. El colapso del volcán arrasó hogares y transformó por completo el paisaje de la región. Esta escena captura el silencio y la magnitud de una tragedia que cambió la vida de cientos de personas. El 25 de agosto de 1992, durante la Bosnian War, fuerzas serbias bombardearon la Sarajevo City Hall en Sarajevo. El edificio, que albergaba millones de libros y documentos históricos, fue consumido por las llamas durante horas. Este ataque no solo destruyó una joya arquitectónica, sino también gran parte de la memoria cultural del país. La escena simboliza un intento devastador de borrar la identidad y la historia de todo un pueblo. En 1973, en pleno escándalo de Watergate Scandal, la secretaria Rosemary Woods intentó explicar cómo borró accidentalmente parte de una grabación clave. Según su versión, el error ocurrió al estirarse para atender el teléfono mientras manipulaba el equipo. La demostración generó dudas y sospechas en torno al encubrimiento del caso. La imagen se convirtió en símbolo de uno de los momentos más polémicos de la presidencia de Richard Nixon. Tras la independencia de Eslovenia y el fin de la 10-Day War, soldados eslovenos supervisan la retirada de las tropas de la Yugoslav People's Army. La escena refleja el cierre de una breve pero decisiva confrontación que marcó la ruptura con Yugoslavia. A diferencia de otros conflictos en la región, este proceso fue relativamente rápido y con menor destrucción. La imagen captura el momento en que una nación comienza a definir su propio camino. En febrero de 1944, en pleno World War II, la cubierta del USS Enterprise, CV-6, en el Pacífico, era un hervidero de actividad militar. Aviones despegaban y aterrizaban constantemente en misiones clave contra fuerzas japonesas. Este portaaviones fue uno de los más condecorados de la guerra por su participación en batallas decisivas. La imagen refleja la intensidad y precisión necesarias para operar en medio de uno de los conflictos más grandes de la historia. Hacia 1918, una familia disfruta de un picnic al costado del camino, reflejando una época donde viajar comenzaba a ser parte de la vida cotidiana. Detrás se encuentra el icónico Ford Model T, símbolo de la revolución del transporte accesible. Gracias a este automóvil, muchas familias pudieron explorar nuevos lugares con mayor libertad. La escena captura un momento simple pero clave en el nacimiento de la cultura del viaje moderno. En 1936, el acorazado de bolsillo German Cruiser Admiral Scheer de la Kriegsmarine se encontraba atracado en Gibraltar. Este tipo de buque combinaba gran potencia de fuego con velocidad, diseñado para desafiar a fuerzas navales superiores. Su presencia en un puerto estratégico reflejaba las tensiones crecientes en Europa antes de la guerra. La imagen captura un momento previo al estallido del World War II. En 1926, en Leningrado, una fotografía fue alterada como parte de la censura impulsada bajo el régimen de Joseph Stalin. Personas consideradas enemigos del Estado eran eliminadas de las imágenes oficiales para reescribir la historia. Esta práctica buscaba consolidar el control político y manipular la memoria colectiva. La imagen revela cómo la propaganda podía borrar literalmente a individuos de la realidad pública. El 1 de septiembre de 1975, Daniel James Jr. hizo historia al convertirse en el primer afroamericano en alcanzar el rango de general de 4 estrellas en la United States Air Force. Su ascenso marcó un hito en la lucha por la igualdad dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A lo largo de su carrera, destacó por su liderazgo y servicio en conflictos clave.
La imagen simboliza un avance significativo en la inclusión y el reconocimiento del mérito sin importar el origen racial. En 1919, Vladimir Lenin y otros líderes celebran en la Plaza Roja de Moscú el segundo aniversario de la October Revolution. La escena refleja el entusiasmo inicial tras la consolidación del poder bolchevique. Multitudes y dirigentes se reúnen para conmemorar el nacimiento de un nuevo sistema político. La imagen captura un momento clave en la formación de la Unión Soviética. En 1943, durante la World War II, Amin al-Husseini visita el campo de concentración de Trebin Concentration Camp. Su presencia refleja las complejas alianzas y colaboraciones políticas de la época. La imagen muestra cómo figuras internacionales estuvieron vinculadas, directa o indirectamente, al régimen nazi. Es un testimonio inquietante de las conexiones globales dentro de uno de los periodos más oscuros de la historia. En 1943, durante la World War II, Amin al-Husseini visita el campo de concentración de Trebin Concentration Camp. Su presencia refleja las complejas alianzas y colaboraciones políticas de la época. La imagen muestra cómo figuras internacionales estuvieron vinculadas directa o indirectamente al régimen nazi. Es un testimonio inquietante de las conexiones globales dentro de uno de los periodos más oscuros de la historia. En 1926, arqueólogos desentierran en Karnak las colosales estatuas del faraón Akenatón, quien reinó entre 1351 y 1334 a.C. Tras su muerte, sus monumentos fueron destruidos y enterrados para borrar su legado religioso y político. Akenatón había impuesto el culto al dios Atén, desafiando las tradiciones establecidas. La imagen captura el redescubrimiento de una figura que la historia intentó hacer desaparecer. En febrero de 1941, en Belgrade, trabajadores migrantes afroamericanos vivían en condiciones precarias en pequeñas chozas improvisadas. Muchos de ellos formaban parte de la mano de obra agrícola estacional en el sur de Estados Unidos. La imagen en color Kodachrome revela una realidad dura, marcada por la pobreza y la desigualdad racial. Es un testimonio visual de las dificultades cotidianas en plena era de segregación. A comienzos del siglo XX, esta imagen coloreada muestra el imponente Aqueduct of Segovia, construido en el siglo I después de Cristo en Segovia. La estructura, levantada sin mortero, es un ejemplo extraordinario de la ingeniería romana. Durante siglos, abasteció de agua a la ciudad, manteniéndose en uso y en pie casi intacto. La escena refleja la conexión entre la antigüedad clásica y la vida moderna de aquella época. En 1945, tras la Potsdam Conference, periodistas de guerra se sientan en el lugar ocupado por Clement Attlee, Harry S. Truman y Joseph Stalin en Potsdam. La escena mezcla curiosidad y simbolismo en un momento decisivo para el futuro del mundo. Allí se definieron políticas clave para la posguerra y el destino de Europa. La imagen captura el eco de decisiones que marcaron el inicio de una nueva era global. En 1889, la United States Navy reunió el Squadron of Evolution, una flota que marcaba su transición hacia una marina moderna de acero. En primer plano, destaca el USS Chicago, 1885, acompañado por el USS Yorktown, PG-1, el USS Boston, 1884, y el USS Atlanta, 1884. Estos buques representaban innovación tecnológica y mayor proyección naval. La imagen captura el inicio del ascenso marítimo de Estados Unidos como potencia global. En 1949, en la posguerra, se realiza una audición para elegir a un actor que interpretaría a Adolf Hitler en una película histórica. La escena tiene lugar en Viena o en England, reflejando el interés temprano por retratar los recientes acontecimientos. A pocos años del fin de la World War II, el cine ya comenzaba a reconstruir y procesar el pasado. La imagen muestra cómo la historia empezaba a transformarse en representación cultural. En junio de 1944, durante la Normandy Invasion, el equipo de Associated Press en Washington revisa decenas de imágenes recibidas por Wire Photo.
Esta tecnología permitió transmitir fotos casi en tiempo real desde el frente de guerra. Las 153 imágenes documentaban los primeros días de una operación decisiva contra la Nazi Germany. La escena muestra cómo el periodismo visual acercaba la guerra al público como nunca antes. En 1905, una familia posa junto a sus animales frente a su casa de césped en Western Kansas, reflejando la vida en la frontera agrícola. Estas viviendas, hechas de tierra compactada, eran comunes por la escasez de madera en la región. La escena muestra la autosuficiencia y el esfuerzo diario de los colonos para sobrevivir. Es un retrato íntimo de la dureza y resiliencia en el desarrollo del oeste estadounidense. En 1883, Curly, miembro de la Crow Nation, es retratado por Frank J. Haynes. Curly es recordado por su papel como explorador durante las guerras indias en Estados Unidos. La fotografía captura con detalle su vestimenta y presencia, reflejando su identidad cultural. Es un valioso testimonio visual de los pueblos indígenas en una época de profundos cambios. En diciembre de 1944, durante los disturbios en Athens, tropas británicas se detienen en la Acrópolis of Athens intentando descifrar inscripciones en griego antiguo. La escena ocurre en medio del conflicto conocido como Decembriana. El contraste entre soldados modernos y ruinas milenarias resalta la profundidad histórica del lugar. La imagen mezcla guerra contemporánea con el peso de una civilización antigua. En la década de 1940, durante la World War II, una familia Aleut estadounidense vive en un campo de internamiento impuesto por el gobierno de United States. Estas comunidades fueron desplazadas desde las islas aleutianas por razones militares y de seguridad. Las condiciones eran difíciles y marcaron profundamente a quienes fueron reubicados. La imagen revela un capítulo poco conocido de restricciones y sacrificios en tiempos de guerra. En 1901, en la Carlisle Indian Industrial School de Carlisle, estudiantes indígenas participan en una lección básica de inglés. This is a chair. La escuela formaba parte de un sistema que buscaba asimilar a los nativos a la cultura dominante. A través de la educación, se intentaba reemplazar sus lenguas y tradiciones originales. La imagen refleja tanto el aprendizaje como la pérdida cultural impuesta en esa época. En 1892, una familia de leñadores posa junto a un árbol de más de 1300 años, evidenciando la magnitud de los bosques antiguos de la época. La escena refleja el auge de la industria maderera y la explotación de recursos naturales sin precedentes. Estos árboles milenarios eran talados para abastecer la expansión urbana e industrial. La imagen captura el contraste entre la fragilidad humana y la inmensidad de la naturaleza. En 1940, trabajadores se esfuerzan por despejar un atasco de troncos en Bedrock Creek, en Idaho, una tarea peligrosa dentro de la industria maderera. Los troncos acumulados podían bloquear el flujo del río y causar graves accidentes si se liberaban de golpe. Estos hombres debían moverse con precisión sobre superficies inestables para evitar ser arrastrados. La imagen refleja el riesgo y la dureza del trabajo en los bosques y ríos de la época. En 1946, Albert Einstein visita Lincoln University para impartir una clase sobre la Theory of Relativity. La escena muestra al científico compartiendo sus ideas con estudiantes en una institución clave para la educación afroamericana. Su presencia simboliza apoyo al avance académico y la igualdad de oportunidades. La imagen captura un encuentro único entre ciencia, historia y progreso social. En 1922, una de las tormentas más intensas del siglo azotó regiones enteras, conocida como la Knickerbocker Storm. La nieve acumulada colapsó edificios y paralizó ciudades, dejando a miles de personas atrapadas. Fue un evento climático extremo que evidenció la vulnerabilidad urbana ante la naturaleza. La imagen captura la magnitud del desastre y el impacto que dejó en la vida cotidiana. El 16 de septiembre de 1920, una explosión sacudió el distrito financiero de New York City, en la intersección de Wall Street y Broad Street. El ataque, conocido como el Wall Street Bombing,
dejó 38 muertos y cientos de heridos en segundos. Se cree que fue perpetrado por grupos anarquistas en medio de tensiones políticas de la época. La imagen muestra el caos y la destrucción tras uno de los primeros atentados terroristas en suelo estadounidense. El 28 de noviembre de 1900, tropas de la Eight Nation Alliance Intervention celebran su victoria dentro de la Forbidden City en Beijing. La escena ocurre tras la derrota de los Boxers, un movimiento que buscaba expulsar la influencia extranjera. La presencia de fuerzas internacionales en este lugar sagrado simboliza la humillación y presión sobre China. La imagen refleja un momento clave de intervención extranjera y conflicto cultural. En 1942, tras años de planificación, comienza la construcción del Gateway Arch en St. Louis. La zona ribereña fue despejada tras la demolición de antiguos almacenes para dar paso a este ambicioso proyecto. Solo edificios históricos, como la Old Cathedral, permanecieron en pie por su valor cultural. La imagen muestra el inicio de un monumento que se convertiría en símbolo del oeste estadounidense y se completaría en 1965. En 1917, en Central Park, visitantes se encontraban no solo con lugares icónicos como la Bethesda Fountain, sino también con un submarino alemán capturado. Este U-Boat fue exhibido como propaganda durante la World War I para mostrar el poder militar enemigo. La escena mezcla ocio urbano con el impacto directo de la guerra en la vida cotidiana. La imagen refleja cómo incluso los espacios públicos se transformaban en escenarios políticos y simbólicos. El 22 de junio de 1941, habitantes de Moscú escuchan por radio el inicio de la Operation Barbarossa. La invasión alemana marcó el comienzo de una guerra devastadora para la Unión Soviética. Millones morirían en los años siguientes, afectando profundamente a toda una generación. La imagen captura el instante en que una nación entera comprende que su destino acaba de cambiar para siempre. El 6 de junio de 1944, tropas británicas avanzan en lanchas hacia Sword Beach durante la Normandy Invasion. Bajo fuego enemigo, estos soldados formaban parte de una operación clave para liberar Europa ocupada. La tensión y el peligro eran constantes mientras se acercaban a la costa. La imagen captura uno de los momentos más decisivos de la World War II. En 1931, en Berlín, el fotógrafo Alfred Eisenstadt captura a 3 brillantes músicos, Nathan Milstein, Vladimir Horowitz y Gregor Piatigorsky. Los 3, de origen ruso-judío, se encontraban en la cima de sus carreras musicales. Poco después, los cambios políticos en Europa transformarían sus vidas y trayectorias. La imagen inmortaliza un momento de arte y talento antes de una época de gran agitación. En 1942, en California, niños disfrutan la hora del almuerzo en la escuela sin imaginar lo que estaba por venir. Poco después, tras la orden ejecutiva vinculada a la World War II, miles de estadounidenses de origen japonés serían forzados a abandonar sus hogares. Fueron enviados a centros de reubicación, donde permanecerían durante años. La imagen captura un momento de inocencia, justo antes de una drástica ruptura en sus vidas. En 1937, el sistema de clases en United Kingdom marcaba profundamente la vida social y económica de las personas. La sociedad estaba dividida entre aristocracia, clase media y clase trabajadora, con claras diferencias de oportunidades. Estas divisiones influían en la educación, el trabajo y hasta las relaciones personales. La imagen refleja una jerarquía rígida que definía el lugar de cada individuo en la sociedad. En junio de 1974, Richard Nixon visita Egipto y recibe una multitudinaria bienvenida. Fue la primera visita de un presidente estadounidense al país, marcando un giro diplomático en Medio Oriente. Tras años de tensiones, el gesto simbolizaba un acercamiento estratégico entre ambas naciones. La imagen captura un momento clave de apertura y cambio en la política internacional. En 1983, en Seúl, un hombre observa carteles de personas desaparecidas mientras sostiene el de su propia familia frente al edificio de Korean Broadcasting System. La escena precede al histórico programa de reuniones familiares que duró 138 días,
nacido tras la separación causada por la Korean War. Miles de personas buscaban reencontrarse después de décadas de división. La imagen transmite la esperanza y el dolor de quienes intentaban reconstruir sus vidas. En 1957, en el NASA Armstrong Flight Research Center, se exhibe una alineación de aviones experimentales que marcaron la era supersónica. En el centro destaca el Douglas X-3 Stiletto, rodeado por modelos como el Bell X-1A y el Douglas D-558-2 Skyrocket. Estas aeronaves fueron clave para estudiar velocidades extremas y nuevas tecnologías de vuelo. La imagen refleja el avance acelerado de la aviación durante la Guerra Fría. En 1948, en Chicago, se recrea el histórico encuentro entre las locomotoras Union Pacific número 119 y Jupiter Locomotive. Este evento conmemoraba la unión original de los ferrocarriles transcontinentales de 1869 en el Golden Spike Ceremony. La escena revive uno de los momentos más importantes en la expansión de Estados Unidos. La imagen simboliza progreso, conexión y el poder transformador del ferrocarril. A comienzos del siglo XX, un grupo de niños posa en su aula reflejando la educación de la época. Las aulas eran simples, con disciplina estricta y métodos tradicionales de enseñanza. La fotografía muestra la importancia creciente de la escolarización en la vida cotidiana. Es un retrato nostálgico de la infancia y el aprendizaje en una era muy diferente. En 1910, desde lo alto del Washington Square Arch, se observa la Quinta Avenida en Manhattan en una tarde tranquila. La imagen, capturada por los hermanos Wurtz, muestra una ciudad en plena transformación urbana. Algunos de los edificios visibles aún existen, mientras que otros desaparecieron con el paso del tiempo. La escena ofrece una mirada única a la evolución histórica de una de las avenidas más famosas del mundo. En 1921, mirando hacia el norte desde la calle 45, Times Square brilla con sus icónicas luces en New York City. Desde la primera publicidad electrificada en 1904, la zona se convirtió en símbolo de modernidad y espectáculo. Los anuncios luminosos ya transformaban la noche en día, atrayendo multitudes. La imagen captura el nacimiento del brillo inconfundible que definiría a la ciudad durante décadas. En 1910, en New York City, un veterano de la American Civil War comparte sus recuerdos con un grupo de limpiabotas en la calle. Los niños escuchan atentos historias de batallas y experiencias vividas décadas atrás. La escena muestra cómo la memoria de la guerra aún seguía presente en la vida cotidiana. Es un retrato humano de la transmisión oral de la historia entre generaciones.